Bendiciones. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sión, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Le invito a que deje su comentario y nos diga desde qué ciudad o país nos sintoniza. Entre todos los que dejen sus comentarios, estaremos sorteando devocionales diario. Y si tiene alguna petición de oración, también la puede escribir en los comentarios y nos comprometemos a orar por ella. A continuación, el devocional del día de hoy. Más confianza, menos ansiedad. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. A diario vivimos situaciones que nos exponen a la ansiedad. Por ejemplo, en casa, trabajo o el estudio. Pero de nosotros depende si la entregamos a Dios o nos sumergimos en ellas. Qué gran versículo es 1 de Pedro 5:7. Algunos lo hemos leído varias veces, pero cuando nos enfrentamos a un momento de ansiedad, donde las cosas no salen como planeamos, donde el dinero falta, donde no hay trabajo o incluso vivimos problemas familiares, hacemos todo lo contrario a lo escrito en su palabra. Nos afanamos, preocupamos, nos llenamos de ansiedad, estrés, provocando enfermedad, mal genio, tristeza o angustia. Recuerda que las preocupaciones y ansiedades están solo en las manos de Dios. Él está esperando con manos abiertas que le entregues todo lo que te afana. Él quiere encargarse de ti y los suyos. Dios quiere ser parte de tu diario vivir, que le tengas presente en los días buenos y malos, que tu confianza esté puesta en Él por encima de las circunstancias. Recuerda que con amor eterno te ha amado. Decide hoy colocar todo en las manos de Dios y así permítele que cuide de ti. Oremos juntos. Padre bueno, hoy vengo ante ti a pedirte perdón. Reconozco que no he confiado en ti, que me he sumergido en la ansiedad en lugar de entregártela. Quiero que hagas parte de mi vida, entender que estás siempre ahí dispuesto a recibir mis ansiedades. Que hoy me abraces y quites de mí toda carga. Te lleves la tristeza y la angustia. Permíteme vivir en paz y en comunión contigo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y empezamos leyendo el Evangelio de Marcos, el capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y nos dice así la palabra de Dios. En NTV, Nueva Traducción Viviente. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo.
En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Entonces contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: ¡alaben a Dios! Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraban higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el primer libro de Reyes, el capítulo 1 en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra: el rey David era ya muy anciano y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide. Mi Señor dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y encontraron a Abisac de Sunén y se la llevaron al rey. La joven era muy hermosa, cuidaba al rey y lo atendía, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Por eso, en ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba: ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlo a llegar a ser rey. Sin embargo, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, junto con el profeta Natán, Simei, rey, y la guardia personal de David, se negaron a ayudar a Adonías. Adonías se dirigió a la peña de Zohelet, cerca del manantial de Enrogel, y allí sacrificó ovejas, ganados y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benania, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón.
Entonces Natán fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿No te has enterado de que el hijo de Agit, Adonías, se proclamó rey y nuestro señor David ni siquiera lo sabe? Si deseas salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, sigue mi consejo. Ve ya mismo al rey David y dile: mi señor el rey, ¿acaso no me hiciste un juramento cuando me dijiste definitivamente tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Y mientras tú aún estés hablando con el rey, yo llegaré y confirmaré todo lo que le has dicho. Entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David era muy viejo y Abisai lo cuidaba. Betsabé se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor el rey ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terrenos y terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Los funcionarios del rey le informaron: el profeta Natán está aquí y quiere verte. Entonces Natán entró y se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y le preguntó al rey: mi señor el rey, ¿ya has decidido que sea Adonías el próximo rey que se siente en tu trono? Hoy él sacrificó gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, e invitó a todos los hijos de Israel a la celebración. También invitó a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Ahora están festejando y bebiendo con él y gritan: que vive el rey Adonías. Pero a mí no me invitó, ni al sacerdote Sadok, ni a Benaía, ni a tu siervo Salomón. ¿Acaso mi señor el rey ha hecho esto sin informar a ninguno de sus funcionarios acerca de quién sería el próximo rey? Entonces el rey David respondió: llamen a Betsabé. Así que Betsabé volvió a entrar y se quedó de pie delante del rey. Y el rey repitió su juramento: tan cierto como el Señor vive y me ha rescatado de todo peligro, tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono este mismo día, tal como te lo juré delante del Señor Dios de Israel. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con el rostro en tierra y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Entonces el rey David ordenó: llamen al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Cuando ellos llegaron a la presencia del rey, él les dijo: lleven a Salomón y a mis funcionarios hasta el manantial de Gihón. Salomón irá montado en mi mula. Una vez allí, el sacerdote Sadok y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Hagan sonar el cuerno del carnero y griten: que viva el rey Salomón. Luego escóltenlo de regreso y él se sentará en mi trono. Él me sucederá en el trono, porque yo he nombrado para que sea gobernante de Israel y de Judá. Amén, respondió Benaía, hijo de Joiada. Que el Señor Dios de mi señor el rey ordene que así sea. Que el Señor esté con Salomón, así como ha estado conmigo mi señor el rey, y que engrandezca el reino de Salomón aún más que el suyo. Entonces el sacerdote Sadok y el profeta Natán, junto con Benaía, hijo de Joiada, y la guardia personal del rey, llevaron a Salomón hasta el manantial de Gihón, y Salomón iba montado en la mula que le pertenecía al rey David. Allí el sacerdote Sadok tomó de la carpa sagrada el frasco de aceite de oliva
y ungió a Salomón con aceite. Luego hicieron sonar el cuerno del carnero, y toda la gente gritó: ¡Que viva el rey Salomón! Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén, tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan grande y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor el rey David acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Giot con el sacerdote Sadok, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadok y Natán lo ungieron rey en el manantial de Giot. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando. Por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama, y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel, que en el día de hoy ha escogido a un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo, para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Adonías tuvo miedo de Salomón, por lo que corrió a la carpa sagrada y se agarró de los cuernos del altar. Pronto llegó a Salomón la noticia de que Adonías por temor se había agarrado de los cuernos del altar y rogaba que el rey Salomón jure hoy que no me matará. Salomón respondió: si él demuestra ser leal, no se le tocará un pelo de la cabeza, pero si causa problemas, morirá. Entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar. Adonías llegó y se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón, quien lo despidió diciendo: vete a tu casa. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos en el libro del profeta Oseas, el capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Para rendir culto a otros dioses, el vino lo ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera, creen en un palo, puede decirle el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios, se prostituyeron, sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificio a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso, bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Pero, ¿por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Bet-Aven, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminen de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor.
Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Sus sacrificios e ídolos les traerán vergüenza. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.